Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda píldora informativa que realizamos desde Anaya sobre todo el tema relacionado con la nueva ley, con la nueva normativa, con la LOMLOE. Mi nombre es Luis Miguel Monzón, soy director de promoción educativa de Grupo Anaya. Estamos encantados de recibiros de nuevo aquí en este segundo webinar, como digo. Hace unos días, el pasado día 21, tuvimos la oportunidad con miembros del proyecto Atlántida de hacer un repaso a los principios generales y a los principios básicos de la nueva norma. Por cierto, si estáis interesados en poder verlo, si asististeis a aquella ocasión y queréis verlo de nuevo, o cualquiera que se incorpore hoy de nuevas, puede verlo en nuestra web hablamosdeeducacion.es en el apartado de actualidad. Hoy toca la parte de currículo y metodología en la LOMLOE, avances en nuestras claves de innovación, que van a llevar a cabo Rafael Mesa y Victoria Castellano. Es una bajada ya un poco más práctica, es un análisis más metodológico que intervendrá la LOMLOE en nuestra actividad y en nuestro quehacer diario. Rafa y Victoria han estudiado todo lo relacionado con todos estos temas, o van a poder presentar todas este avance y esta introducción metodológica de una manera mucho más práctica, como digo, y es una suerte tenerlos, porque la verdad es que si nos ponemos a leer todo lo que Rafa, en este caso, con su experiencia de más de 35 años en el ámbito educativo, en el mundo de la educación, pues si os leo un poco así por encima todas las cuestiones donde él versa y es experto, mirad, es maestro, profesor de educación secundaria, orientador, asesor, vicedirector y director del Centro del Profesorado, profesor de la UNED en literatura de psicopedagogía, profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada. O sea, un variado impresionante en el cual Rafael va a poder hacer pues una exposición bastante importante en este tema. Victoria es maestra, licenciada en Pedagogía, es docente y directora en activo, experta en programación educativa, evaluación competencial, innovación en currículum y formación del profesorado. Y también es autora en el nuevo proyecto de Grupo Anaya. La exposición durará unos 45 minutos, ¿vale? Va a ser, como os digo, eminentemente práctica. Al final habrá un apartado en el cual podremos contestar algunas de las preguntas que se puedan dar a lo largo de esta sesión, ¿vale? Hay una parte derecha que estaréis viendo donde podéis poner las preguntas hacer llegar las preguntas que se os vayan ocurriendo. Todas esas preguntas se os serán contestando en los próximos días, aunque al final, como digo, intentaremos poder dar respuesta a alguna de las que vayan surgiendo. Recordaros simplemente que el próximo 3 de noviembre tendrá lugar la tercera píldora informativa que vamos a llevar a cabo desde el Grupo Anaya, basada en la organización curricular en ámbitos de aprendizaje a cargo de Carmen Pellicer. Tanto es el éxito que han tenido la anterior, que ya está lleno, como en muchos de los que han intentado acceder se han dado cuenta de que realmente estaba llena la sala y no podíamos tener a más asistentes, que vamos a triplicar de nuevo la aparición de los webinars para poder llegar a todo el mundo que no ha podido llegar. Así que en ese sentido estamos muy contentos y desde luego muy proactivos en poder daros toda la información que desde el Grupo Anaya desde luego os queremos hacer llegar. Así que Rafa, Victoria, os dejamos con ello y muchas gracias por todo. Gracias. Bien, buenas tardes. Para nosotros es un placer poder compartir con todos vosotros, pues bueno, qué cuestiones nos plantea la LOMLOE y cómo vamos a ir dando forma a un nuevo reto que se nos plantea en el mundo educativo. Para ello, quisiéramos comenzar viendo un poquito, pues dentro de la estructura que tiene la LOMLOE, lo primero de todo, a lo mejor compartir con vosotros, como no puede ser de otra manera, cuál va a ser la implantación, aunque creo que esa parte sí que es conocida prácticamente por casi todo el profesorado. Quizá había alguna duda en cuanto a la educación infantil, porque la LOMLOE como tal no la mencionaba, pero el borrador de Real Decreto, que ya está en la calle, sí que dice que será en el 2022-2023 cuando tenga la implantación la educación infantil y, por lo tanto,
como estáis viendo en pantalla, el resto de las enseñanzas comenzarán sus cursos impares en el 2022-2023 y los cursos pares en el 2023-2024. Si nos centramos un poquito en la organización curricular, tendremos, si hacemos un breve recorrido por las etapas y con el formato que tiene el webinar no nos podremos detener prácticamente en casi ninguna de las cuestiones que digamos, aunque ello no quiere decir que no se hagan luego monográficos sobre algunos de estos aspectos. Como estáis viendo, en la educación infantil se divide, como hasta ahora, en las 3 grandes áreas o ámbitos de la educación infantil, solo que con una nueva denominación. La primera de ellas es la de crecer en armonía, la segunda la de descubrir, disfrutar y explorar el entorno, y la tercera la de comunicar y representar la realidad. Se abren otras posibilidades que ya estaban también, como es la de una primera aproximación a la lengua extranjera, especialmente en el último curso del segundo ciclo, las enseñanzas de la religión y el bilingüismo. Si hacemos un recorrido muy somero por esas 3 grandes áreas a las que hemos hecho alusión, podemos ver cómo en Crecer en Armonía se trabajan aspectos que se venían trabajando hasta ahora, pero se intentan introducir aspectos novedosos, como podéis ver en el punto C, los hábitos de vida saludable para el autocuidado y el cuidado del entorno, o la interacción socioemocional en el entorno y la vida junto a los demás. En descubrir, disfrutar y explorar el entorno podemos ver, pues bueno, no solamente conocer el cuerpo como se hace en el primer área, sino ese diálogo corporal con el entorno, haciendo exploración con objetos, materiales y espacios de una manera bastante creativa, la experimentación que siempre ha estado en la educación infantil y la indagación en el medio físico y natural, y cómo no recordar aquí a nuestro gran amigo Tonucci y su investigación en el medio, que siempre estuvo presente. En el tercer área, pues es donde tenemos prácticamente toda la fase de comunicación y representación, y yo creo que los aspectos que plantea son muy conocidos por todo el mundo. Quizá hacer hincapié en el último punto, en el de las herramientas digitales y las tecnologías emergentes como elemento más innovador. Por lo tanto, si os dais cuenta, tenemos una educación infantil que arrastra mucho de lo bueno y positivo que se ha venido trabajando en todos estos años, haciendo algunas innovaciones en algunos aspectos puntuales. En la educación primaria sí que nos vemos algunos cambios quizá un poquito más fuertes que los que hemos visto en infantil. En este sentido, la educación primaria creo que es conocido por todos, que vuelve a plantearse el área de conocimiento del medio natural, social y natural, aunque deja abierto a que sean las comunidades autónomas quienes la planteen bien como un área global o bien separada, como hasta ahora, en ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. Tiene 3 grandes bloques. Los 3 grandes bloques que plantea son el de la cultura científica, con un primer punto que ya se inició en la legislación anterior y que ahora se refuerza, que es el de la iniciación a la actividad científica. Un segundo bloque sobre tecnología y digitalización. Aquí sí que digamos que se innova bastante, tanto en el primer aspecto que plantea, que es el de la digitalización del entorno personal de aprendizaje, como en los proyectos de diseño y pensamiento computacional, y en tercer lugar presenta lo que era más conocido como ciencias sociales, pero bajo la denominación de sociedades y territorios, donde plantea digamos, cuestiones que se vienen arrastrando, pero fíjense, por ejemplo, en los apartados 3 y 4, donde se nos habla ya de alfabetización cívica o conciencia ecosocial, sin olvidar, por ejemplo, el punto 1, que también introduce elementos novedosos como son los retos del mundo actual, donde se plantearán temas como los ODS
y otros. En el área de lengua castellana y literatura, y para las comunidades que tengan lengua cooficial, pues la lengua cooficial y literatura, con 4 grandes bloques. La primera de ellas, la lengua y sus hablantes. La segunda, con un peso muy grande, donde se van a presentar sobre todo pues lo que hemos venido diciendo siempre que era muy importante en todo lo que había que aprender en lengua, como era la comunicación y la interacción oral, la comprensión lectora, la producción escrita, y aparece un bloque bastante novedoso que es el de la alfabetización informacional, ya que estamos en un siglo donde el mundo de la información, por los diversos canales que se nos puedan plantear, es algo que nuestro alumnado debe de ir conociendo, sin quitar el bloque 1 de saberes comunes que debe de estar presente. 2 bloques que siempre hemos tenido, el de la educación literaria y el de la reflexión sobre la lengua, pero en la reflexión sobre la lengua hace algunos matices, y es no quedarnos en la reflexión sobre la lengua sin más, sino aplicada a unos usos en el marco de las propuestas de producción y de la comprensión de textos orales, escritos o multimodales. Por lo tanto, si os vais dando cuenta, lo que se hace es ir retomando lo positivo de todo lo que hemos venido trabajando e introduciendo aspectos novedosos en todos los campos. En la lengua extranjera se presentará en cualquiera de sus modalidades con 3 grandes ámbitos que serán el de comunicación, plurilingüismo e interculturalidad. En las matemáticas, fíjense que presenta algunos aspectos bastante novedosos. Lo primero, sus propios bloques de contenidos que ya se presentan de una manera novedosa, y es siempre hablando del sentido, el sentido socioemocional, con lo cual se trabajarán creencias, actitudes y emociones sobre las matemáticas, el trabajo en equipo, la inclusión y el respeto a la diversidad como elementos fundamentales en un área que siempre hemos creído que es muy aséptica, y sin embargo se pueden trabajar muchos aspectos que configuran al ser humano en su conjunto. El segundo será el sentido numérico, con cuestiones muy conocidas por todos, pero con algunos aspectos novedosos, como por ejemplo el punto 5 sobre la educación financiera. El tercer sentido es el sentido de la medida. Sus contenidos son similares a los que hemos venido trabajando, igual que le ocurre al sentido espacial, donde vamos a trabajar no solamente las formas y geometrías de 2 y 3 dimensiones, sino quizá la parte que más novedosa puede ser son los 2 puntos siguientes de localización y sistemas de representación, y la visualización, razonamiento y modelización geométrica, aunque algunos de estos aspectos sí que han estado siempre históricamente también en el currículum del área de las matemáticas. En el quinto sentido hablaremos del sentido algebraico, y algo que se quiere reforzar una vez más el pensamiento computacional, que ya lo hemos visto anteriormente, si os habéis dado cuenta, trabajado y que ahora tiene su continuidad. En este sentido, pues se van a trabajar patrones, modelos matemáticos, relaciones y funciones, y el propio pensamiento computacional con las distintas fases que éste tiene. Y por último, el sentido estocástico, que traducido para que no nos suene tan raro, es la probabilidad y la estadística que hemos venido trabajando hasta ahora, pero planteada, si os vais dando cuenta, con un enfoque diferente. Por lo tanto, el área de matemáticas tiene, igual que las demás, muchos aspectos que ya hemos trabajado, y además muy bien, pero aspectos novedosos que tendremos que incorporar al nuevo currículum. En la educación artística, pues se plantea igual que hasta ahora, solo que se le quiere dar un mayor empuje a la educación audiovisual, y dentro de lo que es la educación musical se le quiere dar un mayor relieve a la educación en artes escénicas y performativas, y lógicamente todo ello desde
una doble versión como existía también hasta ahora, una más de percepción y análisis y una segunda de creación e interpretación. En la educación física, pues se introducen aspectos muy interesantes que ya se han hecho intentos en este sentido y donde nos gustaría remarcar, por ejemplo, la vida activa y saludable o la autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. Y fíjense la relación de la educación física pues, con una interacción eficiente y sostenible con el entorno. Por lo tanto, cuestiones que siempre hemos trabajado e innovaciones que tendremos que ir asumiendo y además muy en coherencia con la situación social y vivencial que tenemos actualmente. El área de educación, valores y cívicos, aunque solo se trabajará en uno de los cursos, tendrá 3 grandes bloques que serán el de autoconocimiento y autonomía moral, el de sociedad, justicia y democracia y el de sostenibilidad y ética ambiental, cuestiones que, como todos sabemos, en la formación personal de cualquier niño o niña son aspectos muy básicos. Si nos vamos a la educación secundaria, en la educación secundaria, lo primero que tenemos que ver es que se le va a dar una estructuración diferente. Esta estructuración no está cerrada, sino que van a ser las comunidades autónomas quienes la concreten y, por lo tanto, quienes configuren finalmente cómo será la educación secundaria. Lo que deja son las líneas generales, la LOE, para que sepamos cómo trabajar las distintas materias. En este sentido, se dice que en todos los cursos estarán la biología, geología y la física química, aunque la definición de en qué cursos corresponderá a las comunidades autónomas, la educación física, la geografía e historia, la lengua castellana y literatura y la lengua cooficial, la lengua extranjera y las matemáticas. Es decir, siguen siendo las troncales que venimos trabajando y después en al menos una en cada curso se trabajará la educación plástica, visual y audiovisual y la música. En solo un curso, que tendrán que definir las comunidades autónomas, la educación en valores cívicos y éticos. También en al menos un curso, es decir, que podría ser en alguno más, la tecnología y digitalización, y la segunda lengua extranjera se deja totalmente abierta a que sean las comunidades autónomas, es decir, las administraciones educativas, las que digan si la quieren incluir en este bloque de primero a tercero. Además de oferta obligatoria, dentro de lo que son las optativas, el alumnado tendrá, por una parte, la segunda lengua extranjera, si no se hizo obligatoria en esa primera parte, y en al menos un curso la cultura clásica y una materia para el desarrollo de la competencia digital. Del mismo modo, podrá ser optativo el trabajo, el tener un trabajo monográfico, un proyecto interdisciplinar o un proyecto de colaboración con un servicio a la comunidad, e incluso dejar para la libre configuración autonómica que decimos ahora alguna otra que pueda configurarse bien por la propia comunidad o, como algunas comunidades vienen haciendo, dejarlo abierto a que sea incluso la autonomía del centro quien la configure. Por lo tanto, el marco, digamos, está puesto, pero la configuración definitiva, como estamos viendo, corresponderá finalmente a las comunidades autónomas dentro de esas líneas generales. En cuarto, digamos que hay una estructuración con ese sentido de orientación académico-profesional que tiene este curso, donde todo el alumnado cursará las materias troncales que hemos tenido hasta ahora. Solamente deja un espacio, y es que si no se ha incluido la materia de educación en valores cívicos y éticos de primero a tercero, habría que incluirla aquí. Después habrá 3 materias de opción de entre las múltiples que estáis viendo ahí y que, lógicamente, sí que podemos ver novedades en algunas materias como es la digitalización
o la economía y el emprendimiento, o la formación y orientación personal y profesional. Por lo tanto, vemos innovaciones en algunas de las materias que se plantean y, como digo, de ese gran bloque que tenéis ahí, se podrán elegir 3. Y luego las optativas sí que se dejan abiertas a las comunidades autónomas, más lo que antes hemos mencionado de también como materia optativa el trabajo monográfico, proyecto interdisciplinar o proyecto de colaboración con un servicio a la comunidad. Por lo tanto, los cambios más significativos que podemos ver en la educación secundaria es que hay nuevas materias, que el enfoque de todas ellas, y ojalá hubiésemos tenido el suficiente tiempo para desbrozarlas, es que va a ser un enfoque muy funcional y competencial y que va a haber una nueva estructura en los contenidos de muchas de las materias que hemos mencionado. Como ejemplo muy breve por el tiempo, hemos puesto aquí cómo van a ser la estructura de los contenidos de 2 áreas. Por ejemplo, en el área de lengua castellana y literatura, si se dan cuenta, los bloques son muy similares a los que ya se arrastran de primaria, las lenguas y sus hablantes, la comunicación, la educación literaria y la reflexión sobre la lengua, pero sí que hace algunos apartados específicos en esos bloques, y en el bloque de comunicación se van a trabajar los géneros discursivos, los procesos, el reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos, y en la educación literaria algo en lo que venimos haciendo mucho hincapié, y es el refuerzo de la lectura, donde dice que sobre todo se deberá de trabajar la lectura autónoma y la lectura guiada. Por lo tanto, sí que vemos cambios importantes en ese eje funcional competencial que hemos mencionado anteriormente, y algunas cuestiones que también nos sorprenden, por ejemplo, en otro área como puede ser la geografía y la historia, donde no nos quedamos solo en el bloque B de las sociedades y los territorios, sino que plantea 2 bloques con bastantes novedades, como es el bloque de los retos del mundo actual o el compromiso cívico. Por lo tanto, vemos que hay innovaciones bastante interesantes, y no solamente ello, sino, aparte de que sean novedades en esos contenidos, el enfoque que antes hemos dicho que es muy, muy competencial. En el bachillerato, 2 pinceladas también. Decirles que en lugar de 3 modalidades como hemos tenido hasta ahora, tendremos 4 modalidades. La modalidad de ciencias, que se extiende a ciencias y tecnología, la modalidad de humanidades y ciencias sociales, y la humanidad de artes en su doble versión que estamos viendo, de música y artes escénicas, y la de artes plásticas, imagen y diseño, y la que más novedad tiene, puesto que no ha existido hasta ahora, es la modalidad del bachillerato general. También, como novedad importante, es que la filosofía y la historia de la filosofía van a volver a ser materias comunes en todas las modalidades de bachillerato. Quería poner un ejemplo, ya que alguien se preguntará cómo va a ser ese bachillerato general. Bueno, la estructura que estamos viendo va a ser la misma en todos los bachilleratos. Las materias comunes van a ser las materias comunes de todos los bachilleratos, pero en las materias de modalidad habrá 2 materias generales que serán en primero, materias matemáticas generales, y en segundo ciencias generales. Después habrá 2 materias a elegir dentro de esa modalidad, que en primero será economía, emprendimiento y actividad empresarial, y materias de otras modalidades, y en segundo, pues en la misma línea de lo que estamos diciendo. Las optativas serán las que establezcan las comunidades autónomas. Si ya pasamos a una segunda parte, que para nosotros es la más importante, vemos cómo es la estructura curricular. Todos los currículum, desde infantil hasta bachillerato, se van a presentar de la misma manera. Pero no vamos a entrar en el bachillerato, puesto que hay una parte fundamental que
se mencionó en el primer webinar y que vamos a reforzar aquí, que es el perfil competencial del alumnado. El perfil competencial del alumnado se hace para la educación básica, aunque luego habrá un perfil competencial exclusivo para la educación infantil sin que tenga obligación. Es decir, no puede ser obligatorio, puesto que la educación infantil no es obligatoria, lógicamente, y por eso no podrá ser prescriptivo en ningún momento, sino orientativo. Por lo tanto, ahora nos vamos a centrar en primaria y secundaria por esa obligatoriedad que tiene. ¿Y de dónde se parte? Pues se parte de los principios y fines de la educación enunciados en los artículos 1 y 2 de la LOMLOE y de las competencias clave que han sido retocadas por el Consejo de la Unión Europea en su versión del 2018, que es el que sirve de referencia a esta estructura curricular. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Pues se va a llevar a cabo definiendo un perfil competencial de salida del alumnado que ya está definido y que lo pueden encontrar en su versión más actualizada en el último borrador del Real Decreto de la educación secundaria obligatoria, pero que tiene como dos grandes partes. Tiene qué es lo que hay que conseguir en ese perfil competencial del alumnado en la salida de la ESO, pero también hace una parte para que sirva de referencia en cuál será el perfil competencial del alumnado en la educación primaria. Con esos perfiles competenciales del alumnado, ¿de dónde han emanado? Pues emanan, como no puede ser de otra manera, de esas 8 competencias clave que hemos dicho que están recogidas en la recomendación del Consejo de la Unión Europea del 22 de mayo del 18. Digamos que volvemos a tener algunos retoques en las competencias clave y, bueno, pues una de las competencias que se bifurca de la competencia en comunicación lingüística es la competencia plurilingüe. Después tenemos la competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología, más conocida por STEM. La competencia digital. A la competencia de aprender y aprender, fíjense que se le han añadido la competencia personal y social y las demás prácticamente las que teníamos hasta ahora de la competencia ciudadana, la competencia emprendedora y la competencia en conciencia y expresión cultural. Por lo tanto, esas son las que sirven de marco. ¿Y cómo se nos van a presentar? Bueno, pues se nos van a presentar de la siguiente manera. Cualquiera de las competencias va a tener, en primer lugar, una breve conceptualización sobre dicha competencia y a partir de ahí lo que llamaremos descriptores operativos. Esos descriptores operativos tendrán el perfil de salida del alumnado al completar la educación básica del alumnado y ese perfil que hay que conseguir al final de la educación secundaria, cómo o hasta dónde deberíamos de conseguirlo en la educación primaria. Por lo tanto, esos descriptores estarán, y como ahora verán, vendrán citados en el currículum a cómo debemos de responder a ellos. Bueno, pues cuando ya tenemos esos perfiles que acabamos de mencionar, ¿dónde se vuelcan? En las áreas o materias de aprendizaje y experiencia que acabamos de mencionar hace un momentito. Después, todos ellos se vuelcan en lo que llamaremos aprendizajes esenciales de cada área o materia, tanto en primaria como en la ESO. Y cuando tenemos esos aprendizajes esenciales, ¿cómo se va a materializar, por decirlo de alguna manera, en cada uno de los ciclos de la primaria o en cada uno de los cursos de la secundaria? Pues lo haremos con 4 elementos básicos. Fíjense que el referente más importante van a ser las competencias específicas que se definan para cada una de esas áreas. ¿Y cómo conseguimos esas competencias específicas? Pues las vamos a conseguir a través de los criterios de evaluación que se nos van a marcar y que estarán asociados, y ahora después pondremos un ejemplo, a esas competencias específicas. Y para ello
nos valdremos de los saberes básicos o contenidos de cada una de las materias. Pero además se nos dice ya cuál debe de ser el enfoque y al final de cada una de las áreas se nos dirá en un anexo que todo ello debe de hacerse a través de algo que nos debe de servir de marco fundamental para el desarrollo de esos saberes básicos para conseguir estos criterios y a su vez las competencias específicas que serán las situaciones de aprendizaje. Es decir, que los saberes, sean estos conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes que aprende un alumno, no los aprende sueltos, descontextualizados, sino que por el contrario se enmarcarán en situaciones de aprendizaje que servirán de referente para todo ello. Por lo tanto, ¿cómo, si cogemos cualquiera de los currículum, cómo se nos presenta? Pues se nos presenta como están viendo ahí, señalamos con estas flechas, con una competencia específica que nos dice cómo la vamos a llevar a cabo y en la parte final nos dice que esa competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del perfil de competencia y nos va diciendo cuáles son cada uno de ellos. Por lo tanto, fíjense que tenemos ya un currículum bastante imbricado donde a las competencias específicas no van por libre, sino que van coordinadas y dando respuesta al perfil de salida del alumnado. A su vez, esas competencias específicas van a tener criterios de evaluación. Fíjense, por ejemplo, en la competencia específica 1 tendrá solo un criterio de evaluación, pero en la competencia específica 2 tendrá 5 criterios de evaluación. Por lo tanto, los criterios de evaluación no van tampoco por libre, no van unidos a los contenidos, sino al contrario, como ahora veremos, van unidos a las competencias específicas. ¿Y dónde están los contenidos o saberes básicos? Pues justamente van a ser el recurso, el medio para que nosotros podamos conseguir estos criterios de evaluación y se nos van a dar, como antes hemos mostrado, planteados por bloques de contenidos dentro de cada una de las áreas. Por lo tanto, vemos que la estructura curricular sí que nos ha cambiado y donde lo más importante empieza siendo el perfil de salida del alumnado, las competencias específicas, los criterios de evaluación y estos contenidos o saberes básicos que nos van a hacer que podamos llegar a todas y cada uno de esos criterios de evaluación y competencias. Y hemos dicho que eso tendría un marco, que es el marco de las situaciones de aprendizaje. Bueno, pues esas situaciones de aprendizaje, ¿qué son en realidad? Pues va a ser poner a los chavales en una situación, problema, que tiene que estar bien contextualizada y que debe de ser resuelta por el alumnado de una manera creativa y eficaz. Cuando decimos creativa es que a lo mejor no tiene ni tan siquiera una sola solución. Puede tener diversas situaciones, diversas soluciones o respuestas que implique además la puesta en marcha de algo fundamental, y es que lo que aprende no es simplemente algo académico y que se queda descontextualizado y para la escuela, sino que son saberes que el alumno adquiere para saber resolver situaciones de aprendizaje o situaciones problema, como hemos dicho. Para ello, ¿qué tienen que hacer las situaciones de aprendizaje? Pues plantear objetivos de manera muy clara dentro de un contexto o escenario en el que se pueda trabajar tanto individualmente como cooperativamente y que además plantee actividades que sean significativas y estimulantes de tal modo que permitan al alumnado afrontar todo ello pues como un equipo y con una solución que, como antes hemos dicho, puede ser incluso no unívoca, sino divergente. Bien, además, ¿qué hacen? Pues como hemos dicho antes, servir para transferir todos esos aprendizajes que un alumno o alumna va adquiriendo y, por último, algo muy importante, y es que
tratan de acercarse a la realidad que nos circunda. Y para ello, ¿cómo se va a hacer? Pues para ello es el profesorado el que se dice que debe de fomentar pues, el desarrollo progresivo de aspectos relacionados con nuestra realidad y para ello que tengan interés común, como pueden ser los ODS o como puede ser cualquiera de las situaciones que tengamos, digamos, vivas hoy. Ello debe de hacerse desde varias perspectivas. Primero, con un enfoque crítico y reflexivo y además donde todo el alumnado pueda trabajar. Para ello, decimos que hay que dar respuesta desde un modelo inclusivo a esto que se plantea por el profesorado, basado en los principios del diseño universal de aprendizaje o DUA, que ya va calando en muchos centros y de una manera bastante fuerte. Si nos vamos a las orientaciones metodológicas y para la evaluación, pues 3 pinceladas importantes. Lo primero es que tiene que estar basadas en metodologías innovadoras y con algo que siempre nos guíe. No utilizar metodologías innovadoras por utilizarlas, sino porque dan respuesta al perfil competencial de salida del alumnado que hemos mencionado anteriormente. Y para ello, lo ideal es hacerlo desde una doble perspectiva. Es decir, deben de ser enfoques o metodologías con una respuesta muy competencial, donde hay que pasar, como dice el propio texto de la ley, del aprendizaje memorístico y acumulativo a un aprendizaje que permita al alumnado aplicar el conocimiento en situaciones diversas y cambiantes. Y por otra parte, las áreas no son compartimentos estancos, ni las materias tampoco, sino que debemos de plantear las situaciones de aprendizaje o situaciones problema con enfoques interdisciplinares y además que permitan no solo el trabajo individual del alumnado, sino también el trabajo colaborativo. En ese desarrollo competencial que hemos dicho tienen que caber el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, las capacidades analíticas, la creatividad, etc. Por lo tanto, serán aspectos importantes y capacidades que tenemos que desarrollar en nuestro alumnado de una manera bastante fuerte. Junto a esto, no debemos de olvidar, y lo hemos dicho hace un momento, que tenemos que trabajar desde una perspectiva inclusiva, acercándonos a esto que se ha dado en llamar diseño universal de aprendizaje, donde haya muchas posibilidades y muchas fuentes de entrada, muchas vías de salida y múltiples modos de abordar una situación, problema o de aprendizaje, para que así todo el alumnado, sean cuales sean sus características, tenga cabida. Lógicamente debe de responder a la Agenda 2030 o Educación para el Desarrollo Sostenible, como antes decíamos, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible y, por último, como no puede ser de otra manera, no nos podemos quedar en una formación solo académica, sino también en la formación más integral y personal de cada uno de nuestros alumnos y alumnas y, por lo tanto, tiene que trabajarse también valores, destrezas, emociones, actitudes, motivaciones, etcétera, que ayudarán muchísimo en ese desarrollo competencial que tenemos que hacer con el alumnado. Por último, ir diciendo que lógicamente todo ello tiene que estar en la línea de las competencias que antes hemos mencionado y que ha aprobado la Unión Europea en 2018 como recomendación para todos los países y que lógicamente tenemos que tener presentes. Hay que reforzar bastante la competencia digital y en ello yo creo que esta pandemia nos ha enseñado a todos mucho y no solamente nos lo ha enseñado, sino que creo que hay que aplaudir a todo el profesorado por la rapidez con la que ha sabido dar respuesta y con la que hemos integrado
muchas competencias digitales en nuestra labor docente. Tenemos que fomentar o seguir fomentando, mejor dicho, el hábito y el dominio de la lectura en diversos medios, no solamente en textos escritos, sino en diversos medios, en diversas tecnologías y lenguajes, puesto que estamos viviendo en el siglo XXI y nuestro alumnado cada día necesita ser más crítico ante la realidad que le rodea. Y por último, algo importante, y es que la propia ley nos dice que hay que fomentar la integración de estas competencias, dedicando un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el alumnado y que permitan la resolución colaborativa de problemas. Por lo tanto, este será uno de nuestras guías importantes en las propuestas metodológicas que se planteen. Hablando de evaluación, solo decir una cuestión. Después de todo lo que hemos visto, la evaluación tiene que tener una finalidad, que es valorar no solo los aprendizajes en sí que ha adquirido un alumno, sino el nivel competencial que éste ha adquirido, y para ello los referentes serán las competencias específicas de las áreas o materias de las que hemos hablado y los criterios de evaluación que están asociados a las mismas. Y en cuanto a los instrumentos, ya nos indica la propia ley que tienen que ser variados, diversos y adaptados, pero no por libre, sino conexionados con las distintas situaciones de aprendizaje que se le vayan planteando al alumnado. Por mi parte, nada más, pero creo que Victoria tiene algunas cosas importantes. Muchísimas gracias, Rafael. Bueno, pues ante este nuevo horizonte educativo, supongo que os estaréis preguntando, ¿y ahora qué? Creo que será la preocupación principal de los que tengáis, los que estéis con nosotros en esta tarde. Estamos ante un nuevo panorama educativo y eso siempre pues, crea incertidumbre. Voy a partir de una idea de base, y es que desde hace ya tiempo se dejó de entender el aprendizaje como una acumulación de información. No podemos entender que por el hecho de tener conocimiento automáticamente tengamos la capacidad para usarlo. Y en ese panorama educativo donde estamos, nos encontramos en una situación donde nuestro alumnado tendrá menos contenidos que memorizar, pero más competencias o capacidades para saber hacer, donde las áreas y materias serán menos estancas y más transversales, y donde vamos a buscar integrar la esfera de lo personal, de lo social, de lo afectivo y de lo académico, porque lo académico por sí solo no sirve si no es para mejorar lo social y lo personal, y porque, bueno, dicho en otras palabras, las cosas ya no se hacen porque sean necesarias para la escuela, sino porque han de servir para la construcción del proyecto vital de nuestro alumnado. Por lo tanto, el foco está en el para qué. Y ese foco es el que nos lleva a definir la metodología que vamos a utilizar en nuestro día a día, que como bien ha comentado Rafael, va a ser competencial e interdisciplinar. Esta metodología va a servirse de diferentes elementos que ya se han comentado y vamos a hacer un repaso por ello. Va a servirse de las situaciones de aprendizaje, del objetivo de desarrollo sostenible, de diferentes tipologías de actividades, de proyectos competenciales e interdisciplinares y de un plan lingüístico que nos sirva para mejorar ese trabajo en comunicación. La finalidad, como estáis viendo en esa diapositiva, será la de transformar. La escuela va a tender a cero en ese aspecto tan académico que venimos arrastrando desde hace tiempo, y lo que vamos a buscar es una finalidad transformadora, donde el alumnado verdaderamente se implique en su contexto y pueda actuar en él. Y por último, la evaluación, como acabamos de ver, será competencial. Y aunque os estéis preguntando, bueno, si estamos hablando de metodología, ¿también hablamos de evaluación? Pues sí, porque metodología y evaluación son las dos caras de la misma moneda. No podemos trabajar durante el desarrollo de nuestras unidades y en nuestro día a día fomentando ese desarrollo de competencias y en cambio no hacerlo a la hora de evaluar. Vamos viendo algunos de estos elementos rápidamente. Comienzo por los objetivos de desarrollo sostenible. Forman parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y lo que busca es implicar y poner en acción a diferentes agentes, colectivos y entre ellos, por supuesto, el educativo. Está formado por esos 17 objetivos que veis y a su vez se conforman por diferentes metas que tenemos que lograr cumplir para 2030. Rápidamente, de todos esos 17 objetivos, los podemos conocer
agrupándolo en diferentes enfoques. Hay algunos que están más enfocados hacia lo personal, que buscan terminar con la pobreza en el mundo, erradicar el hambre, fomentar hábitos saludables, conseguir una educación de calidad para todos y todas y hacer real ese principio de la igualdad de género. Hay otros ODS que están más enfocados hacia lo planetario, es decir, hacia conseguir, por ejemplo, con ese objetivo de desarrollo sostenible 6, el agua limpia y el saneamiento, una producción y un consumo responsable, frenar el cambio climático, conocer el entorno submarino y cuidar también de nuestros ecosistemas terrestres. Y luego hay otros objetivos de desarrollo sostenible que están más enfocados hacia la prosperidad, que buscan asegurar el trabajo docente, reducir desigualdades, conseguir ciudades y comunidades que sean sostenibles y todo ello bajo la paz y la creación de alianzas entre los diferentes agentes. Pues bien, estos son los objetivos de desarrollo sostenible, pero ¿eso cómo nos afecta a nosotros en nuestro día a día? Van a estar presentes en esos saberes básicos, en esos contenidos que están en las diferentes etapas, como hemos ido viendo, y en todas las áreas y materias. Si os habéis dado cuenta, las diferentes áreas y materias beben de esos objetivos de desarrollo sostenible. No son únicamente de la área más científica o del área de conocimiento del medio o de biología, sino que van a estar presentes en todas las áreas. Por lo tanto, son una oportunidad para contribuir desde las diferentes áreas y materias a actuar y a transformar. ¿Cómo? Pues desde las acciones cotidianas que lleve nuestro alumnado a cabo en sus intervenciones directas, también desde esa modificación o la adquisición de hábitos personales, como puede ser mediante reciclado, en esos hábitos familiares, como puede ser pues, contribuyendo a seleccionar el menú semanal para disminuir el desperdicio de alimentos, o desde esos hábitos sociales, como puede ser conociendo mejor los comercios que hay en su entorno para contribuir al comercio local. Estos objetivos de desarrollo sostenible, por lo tanto, nos van a ayudar al desarrollo del trabajo competencial. Las situaciones de aprendizaje, que las acabamos de ver, son también una nueva ayuda que vamos a tener para el desarrollo de las competencias, porque son contextualizadas. Esa es la principal característica que tienen las situaciones de aprendizaje. Son situaciones auténticas que con más o menos dificultad y con más o menos complejidad nos van a ayudar a poner en marcha y aplicar esos saberes que hemos adquirido a través de los diferentes contenidos y que van a estar relacionados con los ODS. Ahí estáis viendo, por ejemplo, en pantalla una afirmación que nos muestran diferentes estudios. Nos dicen que en los próximos 30 años habrá más plástico que peces en el mar. Eso es un dato real. Por eso no es nada inventado, no es nada artificioso, vamos a ir de esa escuela y vamos a ir hacia una escuela que conecte con la realidad. Claro, ese problema, que es un problema mundial, nosotros también podemos hacer algo para solucionarlo. Ahí es donde nos vamos a poner en marcha esa aplicación de lo que hemos ido aprendiendo, no solo desde el área de conocimiento del medio de biología, porque para resolverlo tendremos que leer, analizar diferentes datos, por lo tanto es un trabajo competencial. Por supuesto que en ese desarrollo de las situaciones de aprendizaje y en nuestro día a día también tendrán que tener presentes actividades de tipo competencial que quizás son más breves, pero que también surgen de algunas reflexiones o de algunas preguntas que nos permiten poder llevar a cabo algún tipo de acción, nos permiten hacer que lo que estamos aprendiendo sea útil y sea funcional para nuestro alumnado. A veces pues responderemos a preguntas como las que estáis viendo en pantalla de forma individual, otras veces también pues serán de forma cooperativa. Nos podemos preguntar cómo podemos hacer para proteger a los animales marinos. Pues a partir de ahí empezaremos a desglosar esa pregunta y a ponernos en marcha para saber qué es lo que ocurre, qué es lo que debemos de hacer, por qué y cómo hacerlo. Si os dais cuenta, pues se trata de darle ese sentido funcional a lo que estamos aprendiendo. Por supuesto que en esta escala del trabajo competencial, tanto como en las actividades competenciales como con las situaciones de aprendizaje, llegaremos a los proyectos. Como bien ha dicho Rafael, vamos a tener que trabajar por proyectos a lo largo de los trimestres, de los diferentes trimestres, y un trabajo por proyecto se va a caracterizar sobre todo por ser investigativo. Se requiere de la investigación de nuestro alumnado, también de forma individual o de forma cooperativa, y sobre todo son interdisciplinares. ¿Por qué? Porque de nuevo ponemos en marcha ese funcionamiento de los diferentes saberes que hemos adquirido en las áreas y materias. Un proyecto lleva una estructura bastante más extensa, lógicamente. Vamos a pasar por diferentes fases, desde la planificación, la ejecución, la comunicación, la difusión de ese producto final que hemos logrado conseguir y, por supuesto, la evaluación de nuestro proyecto. Normalmente los proyectos parten siempre de una pregunta o de una afirmación muy rotunda, en este caso, sin agua no hay vida. Pues a partir de ahí vamos a ver qué podemos hacer nosotros, qué producto final podemos elaborar para contribuir a cuidar el del agua.
Por supuesto, y para que sirva un poco de sosiego, habrá actividades de todo tipo, no solamente como estamos viendo hasta ahora, habrá actividades de ejercitación, que son actividades que más de corte académico, claro, porque para llegar a resolver situaciones competenciales también hemos tenido que anclar esos aprendizajes básicos con actividades más reproductivas, con actividades que nos permiten adquirir determinados mecanismos y que, por ejemplo, pues nos pongan en marcha pues, el aprendizaje de las tablas de multiplicar, la realización de una serie de multiplicaciones para luego poder resolver situaciones competenciales donde se requiera la multiplicación. También tendremos en cuenta actividades lúdicas. La neurociencia y la psicología cognitiva nos demuestran desde hace ya muchos años que se aprende mejor aquello que nos despierta curiosidad, aquello que nos ancla la atención, por supuesto que enciende nuestras emociones, nos despierta esas ganas por aprender. Por lo tanto, huyendo de esa escuela aburrida, tendremos que tener presente a lo largo de nuestra unidad actividades de corte lúdico. Sobre las actividades digitales, que como decía Rafael, lo digital ya se ha implantado de lleno, pues no solamente quedan en ese saber TIC, en saber que hay diferentes dispositivos, que los sabemos utilizar y que conocemos diferentes aplicaciones. Tenemos que avanzar hacia ese saber hacer TAC, es decir, qué uso hago del dispositivo, de las aplicaciones para aprender. Y por supuesto, ser ciudadanos y ciudadanas digitales. Eso también lo debemos de aprender en la escuela y en los institutos, diferentes normas éticas, diferentes normas legales que nos permitan pues, navegar por Internet con seguridad, hacer un uso respetuoso y tener una responsabilidad. Sobre el plan lingüístico, que esto no es una novedad porque ya lleva con nosotros tiempo, ahora viene a implantarse también de una manera más rotunda, hemos visto que, bueno, y comprobamos que en la vida cotidiana constantemente estamos en situaciones de comunicación, por lo tanto, la comunicación no es algo propio de las áreas lingüísticas solamente, no es algo propio de la lengua castellana ni algo propio de las lenguas extranjeras. La comunicación ha de trabajarse de una forma articulada y organizada desde todas las áreas y materias. ¿Cómo? Pues aprendiendo estrategias comunicativas, utilizando diferentes tipos de formatos, utilizando diferentes tipologías de textos y combinando y logrando un equilibrio entre el trabajo de lo oral y el trabajo de lo escrito. La evaluación, como hemos dicho que será competencial, que nos va a permitir responder a esos perfiles de salida de nuestro alumnado, tendremos que recopilar diferentes evidencias de que en ese aprendizaje competencial cuál es el nivel de capacidades, de destreza y de valores y actitudes que ha ido logrando nuestro alumnado. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que nuestro alumnado ha de saber autoevaluarse. Debemos de propiciar a través de preguntas, diferentes tipologías de actividades, situaciones donde nuestro alumnado tome conciencia de qué sabe y sobre todo de cómo lo ha aprendido, de qué estrategias le sirve mejor para aprender. Todo esto, que no es poco, estará sazonado por estrategias de pensamiento, por aprendizaje cooperativo, emprendimiento y educación emocional. Rápidamente, decía Séneca, como el suelo que es rico si no se cultiva no da fruto, el pensamiento si no se cultiva tampoco puede producir. Por lo tanto, ese trabajo del pensamiento a través de diferentes tipologías de actividades que le ayuda a nuestro alumnado a conocer sus propios procesos mentales y a organizar la información tendrán que estar presentes. El aprendizaje cooperativo, la evidencia pone en relevancia la inclusión que conseguimos a través del aprendizaje cooperativo. Y bueno, ese trabajo en equipo también debe de organizarse y debe de enseñarse. Estrategias de pensamiento que lo que nos sirven o lo que nos ayudan es a las ideas que tenemos convertirlas en realidad, aterrizarlas. Por lo tanto, para llevar a la acción esas ideas tendremos que trabajar el liderazgo de nuestro alumnado, la capacidad comunicativa, la adquisición de responsabilidades, la toma de decisiones, entre otros. Y la educación emocional, por supuesto. Ya estaba presente, como hemos visto, en el área de matemáticas, no es propia del área, de ningún área u otra, de ninguna materia u otra. La educación emocional está presente con nosotros desde que nacemos y por lo tanto debemos de educarla, debemos de conocer nuestras emociones, gestionarlas tanto con nosotros mismos como con los demás. Por lo tanto, la educación emocional en una escuela o en un instituto donde lo que buscamos es una educación integral tiene que estar presente. Y por último, que no sé si voy muy rápido, el diseño universal de aprendizaje. Lo ha comentado Rafael, viene con mucha fuerza y es un enfoque inclusivo por completo. En nuestra aula reconocemos diferentes capacidades, diferentes habilidades, diferentes intereses y diferentes motivaciones que tiene nuestro alumnado y todas esas diferencias debemos de acogerlas. Esa es la clave, acogerlas y eliminar las barreras que impiden no poder aprender a esas diferentes características que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Pues ofreciendo múltiples formas. ¿De qué? Primero de representación. Es decir, los canales de entrada de información a nuestro alumnado han de ser diversos, a través o bien de audios, de vídeos, de información escrita, de números, de gráficos. Los canales de salida de nuestro alumnado también. ¿Para qué? Para que consigan expresarse y poner en acción esas destrezas que han aprendido de acuerdo a sus propias características. Por lo tanto, también deberemos de ofrecerles diferentes canales de salida. Y, por supuesto, múltiples formas de implicación. El músculo del esfuerzo es el trabajo emocional. Tenemos que tener en cuenta los diferentes ritmos que hay en nuestro alumnado, la ayuda que se prestan entre ellos y el aprendizaje entre iguales. En fin, hay diferentes características. ¿Para qué? Pues para que al final todos consigan motivarse. Y con esto siempre me gusta decir que, Rafael, que del dicho al hecho hay un trecho, y en ese trecho y en ese tránsito estamos. Y Anaya está haciendo un esfuerzo muy importante en facilitar ese tránsito. ¿Por qué? Pues porque desde los propios equipos de autoría y de edición están trabajando en la creación de esos nuevos materiales que se ajusten a la exigencia normativa, y también con formaciones como la de esta tarde, donde poquito a poco ir conociendo y adaptándonos a este cambio que tendremos ya mismo delante de nosotros, para hacer que esa posible brecha, cuando llegue el momento, sea lo menos posible. Así que por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Rafa, Victoria. La verdad es que nos habéis dado tantísima información, ha sido tan ilustrativo todo lo que nos habéis contado, que la verdad es que pues todas las preguntas que han llegado a la fase de preguntas, pues la verdad es que vais a tener trabajo para poder contestarlas en los próximos días, y eso nos congratula. Hemos intentado un poco resumir un poco algunas de las cuestiones que se han producido en este tiempo, y aparte de leer alguna pregunta vamos a hacer pues eso, un poco lo principal de lo que ha salido. Habéis nombrado tanto tú, Rafa, como ahora tú al final el famoso DUA, ¿no? La declaración, el diseño universal de aprendizaje, y un poco nos preguntan un poco también de si nos podéis dar algunas ideas de la forma de atender a la diversidad a través de DUA. Así que bueno, pues ahí no es poco la pregunta. O sea que... no es poca, y efectivamente yo creo que ese es un tema que daría no para uno, sino para más de un webinar en este sentido, porque efectivamente es algo que hoy escribirlo, como decía Victoria, es fácil, pero llevarlo a las aulas implica bastante trabajo por parte de todos. Disponer de los recursos para ello, para que esos canales de entrada que viene, como muy bien ha explicado Victoria, sean posibles, para que esos canales de múltiples actividades con variadas nivelaciones para acercarnos a todo el alumnado estén presentes, y además que los procesos de salida, como decíamos antes, no sean unívocos, sino que tengan diversidad para que todo el alumnado quepa. Eso necesita un buen diseño, y ojalá tengamos el tiempo para poderle dedicar a poder contar y ejemplificar incluso en ese sentido. Pues nada, tendremos que dedicar más tiempo, ¿no? Otro bueno, porque la verdad es que si tenemos la atención y la asistencia que están teniendo todos estos encuentros, pues de luego podremos hacer muchos más. Otra cuestión podría ser, fijaros, si la primera tenía enjundia, la segunda, y de todas las innovaciones que nos han presentado, ¿cómo van a estar en los libros de texto? O sea, imaginaros cómo la pregunta también... Bueno, pues Luis Miesa, te respondo yo. Por supuesto que se ha hecho un estudio en profundidad del análisis de la nueva normativa, de las nuevas características, de las nuevas exigencias. ¿Para qué? Pues para que no solamente esté presente en los libros de texto del alumnado, sino también tendrá que estar presente en esos materiales complementarios, también tendrá que estar presente en esos materiales para nosotros, el profesorado, donde pues recibamos diferentes sugerencias y un apoyo importante a la hora de llevarlo a cabo en nuestro día a día. Pero también, y lo que creo que es muy importante, que en esa autonomía que tenemos nosotros como profes, todo lo que se va a aportar permite ajustarlo, aterrizarlo, terminar de contextualizarlo a la realidad que desde cada centro y de cada profesorado en su propia aula pues tenga con su alumnado. Así que al final será también un material que se pueda hacer propio. Muy bien. Os vamos a leer algunas más concretas, porque han llegado, como digo, bastantes. Por ejemplo, Cristina Arenas pregunta
que si en educación primaria desaparece lo de asignaturas troncales específicas y de libre configuración. Desaparece la estructura, pero como podemos ver, digamos, la esencia queda. Por lo tanto, lo importante no son los nombres en cómo estén configurados, sino cuáles son los áreas y los saberes que tenemos que desarrollar. Y donde nos debemos de quedar es que hay mucho muy bien trabajado y bueno, muchos profesionales que han hecho una gran labor y que hay que mantener, y lo que sí tenemos es que incorporar las novedades de las cuales hemos ido enunciando algunas, porque lógicamente será un esfuerzo añadido que tendremos que poner. Pues vamos a ver alguna otra por aquí. Por ejemplo, también Carmen Benet de Valdés, aunque se ha producido esta pregunta en varios casos, dice que cómo queda la religión en educación secundaria. Vamos a ver. La religión queda en todas las áreas, perdón, en todas las etapas de la misma manera. Tenemos una disposición adicional en la LOMLOE que dice que la religión se impartirá en los centros educativos, pero lo que no va a tener, que creo que es por donde puede ir la pregunta de la compañera, lo que no tiene es materia espejo. Al no tener materia espejo, el Real Decreto lo único que dice es que los chavales en ese tiempo tendrán actividades educativas, sin más. No lo define y serán las comunidades autónomas las que tengan que concretar qué tipo de actividades educativas y de qué manera. La religión, tal como viene establecida, se evaluará, pero la evaluación cuando hay competencia, cuando entramos en un sistema competitivo, sea para una selectividad, sea para obtener una media, la nota como tal no contará. Esas son las líneas generales que hay a día de hoy sobre religión. Muy bien. Vamos a seguir un poco intentando dar respuesta dentro de lo que nos permita el horario para poder hacerlo. Roberto Ibáñez Herbosa dice, ¿el tiempo en el horario lectivo para la realización de proyectos interdisciplinares se plantea como sesiones específicas para esos proyectos o dentro de los horarios lectivos de las diferentes materias? A esta respuesta, si le respondo ya Roberto, ¿no? En la LOMLOE nos dice que tendremos que dedicar un tiempo al trabajo por proyectos. Todavía no se ha concretado exactamente, se hace referencia a todas las áreas y a todas las materias. Por supuesto que luego también será dentro de la propia autonomía del centro, en esa concreción que nosotros hacemos, quienes quizás pues dejamos para el final del trimestre la realización de algún proyecto o quienes prefiramos pues desde el principio de cada trimestre ir desarrollando un proyecto, uno o varios, ya dependerá de las características de cada centro. Vamos a acceder a la educación infantil también, y aquí hay una pregunta que Luis Pino nos hace una doble pregunta. ¿Desaparecen los objetivos de materia? Y la segunda, ¿en qué se basará el perfil de competencias en educación infantil? Al no ser obligatoria, y esto es importante, no puede haber un perfil de competencia prescriptivo. Puede haber un perfil de competencia orientativo, que es lo que deseamos conseguir en la educación infantil con el alumnado. Y por lo tanto, lo mismo nos ocurre con los objetivos. Puede haber unos objetivos referenciales, pero no unos objetivos a cumplir, porque si no el alumnado, que por decisión de sus familias o por otras causas no haga educación infantil, pues quedaría en una gran desventaja. Perfecto. Bueno, pues yo creo que un poco un baremo es estas preguntas que os han hecho. Muchas gracias. Ha sido completamente de todo ilustrativo. Recordaros a todos que esta sesión se colgará, como os hemos dicho, en hablamosdeeducación.es, dentro del área de actualidad, ¿vale? Emplazaros al día 3 de noviembre para esa nueva sesión a través de Carmen Pellicer sobre la organización curricular de ámbitos. Y también volveros a recordar que estas sesiones que se han producido, que se están produciendo ahora, tendrán su eco en los días 4, 11 y 16 de noviembre, que se volverán a duplicar y evidentemente podremos tener más gente para poder hacer, porque como decía al principio se han quedado gente por entrar. Así que nada, muchísimas gracias
Gracias a todos y muchísimas gracias por contar con nosotros. Muchas Gracias. gracias a todo el mundo.